Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Bienvenidos a nuestro comentario político de este día, pues ya mitad de semana, miércoles mitad de semana. Bueno, pues cabe destacar que en este contexto pues ha habido una serie de fake news en relación a la figura del presidente de la República. Bueno, la derecha persiste en atacar. La derecha ha creado los llamados golpes de baja intensidad. El objetivo del golpe de baja intensidad es ir minando, estratégicamente ir minando con mentiras, con rumores, con confusiones a la gente. Porque pues ellos quieren volver a gobernar, han perdido sus privilegios, pero precisamente por eso es que hacemos un llamamiento intenso nosotros, para quienes de alguna manera moralmente, otros políticamente, otros con contexto cultural, se viene creando la conciencia de la cuarta transformación. Fake news de que el presidente de la República no iba a dar dinero a los deportistas. Fake news que el presidente de la República compraba kilos de longaniza que costaban 16,000 pesos. Toda una serie de... Ahora sí, que para engañar en internet y en las redes sociales no es posible. Da hasta risa. Esa es la risa que nos dan en las varias páginas que hay aquí en la zona media y que pues lo único que tratan de desestabilizar y confundir al electorado y hacerse pasar porque son muy neutrales. Bueno, ahí sí, un llamamiento que hay que hacerlo y precisamente a todos los partidos políticos, los hace el presidente de la República, para que acepten la austeridad republicana. Ya habrá oportunidad una vez que se solucione el problema. El problema era un estallido social. El presidente de la República le va a seguir dando prioridad a la gente, a los que menos tienen. ¿Por qué? No porque los procesos electorales, pero para la de esas, el desgaste, los gastos, el dinero que queda nada más entre las dirigencias de los partidos políticos, los gastos exagerados, la forma tan voraz que muchos de los integrantes de las diversas fracciones mandan a los amigos a pasear en los coches de los funcionarios, de los del Congreso, los municipios, el propio Congreso Nacional. Entonces, yo creo que la austeridad republicana abarca todo eso. No se puede seguir viviendo de la República. Ya tiene que haber una distribución justa, tanto para medios de comunicación, para obreros, campesinos y todo eso. ¿Por qué? Porque es evidente que es necesario crear también una justicia en lo que viene siendo los ingresos. Y bueno, pues ahí está, que son llamamientos precisamente que me hicieron en el programa de Espacio y Tiempo, y que yo quiero decirles, bueno, hay algunas cosas que están investigando de González Sierra y de otras personalidades que se están subiendo precisamente a diversas páginas porque están cobrando de una asesoría. ¿De qué? ¿Un asesor de qué? Espérame, a Edson Quintanar y a otros diputados de diferentes fracciones, entre ellos una Mendoza Díaz, en sus lugares se las están haciendo trizas. ¿Por qué? Por la forma en que están empleando los recursos. De verdad es que esto es denigrante, insultativo contra la naturaleza humana. Y yo creo que es más importante que la naturaleza humana se imprima en el corazón de todo un pueblo mediante un verdadero y equitativo reparto de los recursos que maneja el Estado. ¿Por qué? Porque primero los pobres y primero los pobres. No puede haber pueblo rico y con un gobierno pobre, ni tampoco un gobierno rico con un pueblo pobre.
tiene que haber equilibrio, pero este equilibrio se basa en la justa medianía, como dice Benito Juárez, para que entiendan lo bien las personas de la derecha. El gobierno no es el de los empresarios o de quienes detentan la riqueza o las visiones del sionismo mundial, en contraste con lo mosaico, hablando en términos de diversas posturas religiosas que son muy señaladas en la actualidad. La ley mosaica prohíbe cualquier tipo de usura, de explotación, todo eso. Es muy humana. La religión cristiana también es humana. Todas las religiones son humanas, son de carácter humanístico. Entonces, sin esa visión, ¿qué vamos a hacer? Un gobierno muy rico y un pueblo muy pobre, o un pueblo muy rico y prefiero un pueblo muy rico, y que haya un gobierno pobre, no, un gobierno con la justa medianía. Esa sería la conclusión de esa explicación que doy, porque de otra manera la derecha no lo va a poder entender, hablando un poquito coloquialmente y un poquito dentro de sus contextos, su visión del mundo. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbran a todo alterarlo, a todo censurarlo, y se disfrazan de progresistas. ¿Progresistas de qué? ¿Cuándo han levantado la mano por un campesino o por una comunidad? Al contrario, ¿la búsqueda de qué? Y luego hacer pelear a los pobres contra los pobres, como lo pretenden hacer por allá en Lagunillas. Pobres contra pobres, sirviendo a explotadores, a gente abusadora. Porque muchos de ellos están detrás el PRI o los prianistas. Y ya definí quién son los prianistas: los chapulines que brincan del azul al tricolor. Ahora lo hacen con el amarillo, pero ya como el amarillo se acabó y no tiene estructura, pues algunos lugares aislados, como el caso de Lagunillas, hacer pelear a los pobres con los pobres, o también un gobernante que se diga de izquierda y que también pueda quedar mal con un pueblo, tampoco es concebible, pero no se puede tampoco estar destruyendo al pueblo con el pueblo. Y eso es lo que pretende la derecha, la desestabilización de este país. No lo va a lograr. Son 30 millones de gentes, 30 millones de conciencias que están aumentando a 70, a 80 y a 90 millones de gentes. Día con día se van creciendo y va creciendo. La conciencia de la nueva transformación, de la nueva realidad en el país se está creando y se está concientizando. Los pobres que no votaron por Andrés Manuel López Obrador hoy están reconociendo su labor y están arrepentidísimos de haber votado a favor de él, quienes siempre los han explotado, quienes siempre los han destruido. No, hicimos una revolución de conciencias, no hicimos una revolución política de estructura, de forma estructural. Este fue otro juego y es muy difícil que ustedes lo precisen. Si le buscan por el marxismo, por la socialdemocracia, por el que ustedes quieran, nos van a encontrar el resultado va a ser casi idéntico. Primero los pobres para bien de para bien de todos, justicia social, cualquiera que le pongan, social democráticamente, ¿verdad? O hasta como el mismo, y van a estar entendidos, pero el juego no fue ese. El juego fue de una inteligencia muy diferente, fue un juego diferente, fue algo más allá, como si un ajedrez tuviera un ejército completo de reyes y reinas y de alfiles, y que finalmente tuviera un solo rey de reyes. Si tienen la capacidad de imaginar con que hay ajedrezes de 300 y fracción de piezas, y de casillas también, incluso de casillas, hay más casillas incluso, para que estas casillas puedan ser movidas por una mente diestra o una serie de mentes, porque no es así nada más. Un juego así porque soy de 64 casillas o 68 casillas, pues no.
16 jugadores ocupan 32 casillas y luego hay que rellenar una serie de otras 32 casillas, serían 64. No es así, para hacer una jugada, pero imagínense un gran tablero con un montón de piezas. El juego fue del pueblo, eso es lo que les quiero decir. Fue el pueblo que se concientizó, señores de la derecha. Contra el pueblo no van a poder luchar. Tarde que temprano, así lo dijo el doctor Salvador Allende. Y así también lo han dicho otras gentes. Gandhi lo ganó, y cuando lo martirizaron, cuando lo hicieron mártir, le dieron más fuerza. No pudieron ni siquiera tocar. El sionismo es una confusión. Quiero explicar, porque me están haciendo una pregunta muy constante y hablando precisamente porque hay algunos antisionistas que doctrinalmente se puede corregir del contexto religioso, y otros consideran que son antisionistas de carácter racista y religioso, y otros son antisionistas de carácter filosófico más profundo. Y les voy a decir por qué. Primero, unos son muy superficiales, que consideran que el mundo está dividido entre buenos y malos. Los malos son los sionistas, como lo eran para los hitlerianos. No había una visión esclarecida ni una doctrina clara dentro de lo que fue el fascismo. La derecha o la izquierda, muy maniqueos. El otro, pues de contexto que se le agregaría el contexto religioso, simplemente son judíos, yo soy cristiano, yo soy musulmán, y acabemos con el sionismo. Pero hay otro más profundo, que no es tampoco en el sentido ese. El de carácter filosófico sí lo es para el sionismo. Por eso hubo muchas guerras, y en las guerras los ingleses dijeron que Madagascar podía ser una patria excelente para el pueblo judío. Incluso se propuso Baja California, la península Baja California mexicana, de la cual pues Estados Unidos quería apropiarse, porque ellos querían llevarse el mérito, y gran parte de eso se hizo con la expropiación. Pero como allá los intereses no solamente eran los sionistas, sino los de los Illuminati arios, o como le llaman arios, pues también ocurrió eso. Y no es que sea una teoría conspiracionista, simplemente la ambición de los grupos de poder. Por eso es que la revolución de conciencia no representa a ninguno de ellos, representa otra realidad, otra semilla. Ahora sí que es algo distinto. El ser humano es una estrella, cada ser humano es una estrella, cada hombre, cada mujer, y todos somos hijos de las estrellas, caminando hacia la eternidad, como dice el canto de Verdi en el Vuela Pensamiento. Así, el pensamiento vuela y la historia nos lleva a la eternidad, el hombre sube a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Bueno, pues esa conciencia que todos somos seres humanos, tenemos valores y hay principios, pero también esos principios nacen de algo. Y yo les decía en el programa de cultura que cuando alguien le decía a una voz en el oído, eso es una narrativa que Hitler me dijo, es un libro que se escribió por Hermann Rabosny. Él dice que Hitler escuchaba voces, que veía esto, que temblaba porque decía que había visto el borde de Superman y que era terrible, y echaba espuma por la boca y se le distorsionaban los ojos. Lo cierto es que cuando el corazón habla, cuando el ser habla al corazón, nos vamos a entender que el paraíso, o el infierno, el purgatorio o el limbo, como le quieren llamar, cristianamente está acá dentro, porque Jesús dijo que el reino de los cielos está. Si nuestra vida es un infierno, cerrémosle esas puertas a ese daño que hace y elevemos nuestra conciencia. Ahí está el otro ejemplo.
los musulmanes hablan de la paz y que Satán interviene contra a los buenos ángeles que ayudaron a Mahoma para llegar evitan precisamente que aquel se lo lleve al paraíso donde están las huríes. Las huríes no son miles de mujeres, ni millones de minorías por el estilo, ni algo ultramundano. Son a millones de pensamientos positivos que generan el jardín de Alá, el jardín de Dios que va a nuestro corazón. Y así cada uno de estos contextos, incluido el Valhalla o incluido los otros paraísos de el Mitlán y todo eso aquí en América, todos hablan de esto. Cuando muere en nosotros esa parte que nos destruye, que nos acongoja y que nos divide más como seres humanos y que no hemos entendido los valores. Por eso es que el presidente de la República, en ese mismo contexto, suma valores, suma una necesidad. No es un catecismo religioso, es utilizar el lenguaje común de todos los proyectos políticos, religiones, para gobernar para un país que nació con una conciencia nueva, con una conciencia planetaria, con una conciencia verdaderamente sustancial. Eso es lo que podemos decir, y cabe destacar que, bueno, pues de cualquier manera, más fuerte, sigan, como dicen ustedes, vamos a seguir golpeándolo. Pues sí, el problema es que si lo siguen haciendo mártir, a Gandhi lo hicieron mártir, y a él lo están haciendo mártir en vida, y aun cuando fueran otras de las malas leches y los malos pensamientos, ustedes mismos crearon un gobierno que sería destructivo para ustedes. Sin la aprobación del pueblo ya no va a ser posible. Van a crear un gobierno, mejor gobiernense ustedes mismos, transfórmense ustedes mismos, y van a entender el porqué de la cuarta transformación, porque es un llamamiento a la paz lo que están haciendo Andrés Manuel. Una paz, todos cabemos, todos podemos transformar, a todos, nadie se le va a negar, porque es del PRI, se le va a negar los apoyos económicos, políticos y sociales. Yo aquí conozco 2 o 3 que están echando pestes a Andrés Manuel, sin embargo ya están recibiendo su pensión. Yo no digo que le doy, pues sí, pero están echando pestes. Otros por lo menos ya aminoran el lenguaje y entienden que esto es una transformación y que no se les preguntó si habían votado a favor o en contra. Por eso sí, el presidente de la República con justa razón también está pidiendo que el voto sea universal, libre y secreto. Y este voto, es lo que va a dar la supremacía a los proyectos políticos en el futuro. Pero entonces ya se discutirá quién hace mejor el trabajo de apoyo social y de que se mantenga el estatus de un pueblo rico y de un gobierno con justa medida. Ese es el objetivo final de Andrés Manuel: hacer primero al pueblo rico. Todos tenemos derecho a la riqueza, tenemos derecho de entrar sin despojar a nadie. No estamos despojando, como dice él. Tiene razón, no está despojándose a nadie, solamente se está retribuyendo al pueblo, a aquellos que por alguna razón arrancaron la riqueza de un pueblo. Y ese es lo que existe precisamente en este país que se está transformando. Por eso decía, tenemos que llevarlo en armonía. Por eso aquel que toma las cosas de una manera, el sionismo lo toma. Los sionistas quieren crear el pueblo elegido, ahora volviendo al sionismo. El pueblo elegido y la tierra prometida no es más que el corazón mío, la materia armónica en mi corazón, de eso, para tener larga vida y esperanza en la eternidad. Esperanza en la eternidad, el pensamiento, del sentimiento, de los valores eternos, de la forma en que nuestros hijos pueden ir transformando esta tierra y su propia materia, su propio cuerpo, para encontrar la grandeza y la hermandad, el canto bello del templo universal preconizado en las estrofas de la 9ª Sinfonía de Beethoven, en los cantos de cada poeta, desde López Velarde, Amado Nervo, tanta gente que de alguna manera, por ejemplificar a los más cercanos,
el mismo doctor Nava y tantos hombres que han estado empeñados en el que se encuentre esa verdadera solución. Y tantos fracasos, tanto eso, porque no hay un fundamento. El fundamento se llama doctrina esclarecida para que esto pueda convertirse en una práctica cotidiana de amor, de fraternidad, que nada tiene que ver, que si Andrés Manuel empezó con la práctica diaria, con la misa diaria, y esa es la visión de las de la derecha, hipócritamente. Fox se le fue a hincar al Papa, cuando realmente si nos apegamos a la forma de los católicos ordinarios, digo ordinarios porque el catolicismo es tan universal, que admite también el contexto de entender plenamente el mensaje, y por eso se dice que hay una iglesia militante, una iglesia triunfante y una iglesia dentro de la iglesia. Es una parábola y es una visión muy clara de ello, y por eso el sionismo político es lo que los verdaderos mosaicos, los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas dijeron: mira lo que nos has causado a nosotros, pueblo de Israel. Aquí también somos descendientes israelitas o de judíos, como ustedes le quieran llamar. En México hay cientos. Y por eso siempre he reprochado, y me da risa cuando gentes de Acción Nacional se visten de nazis. Es como si a alguien se le ocurriera de Morena hacer eso, o como aquellos muchachos que tenían mitad apellido alemán, mitad apellido judío español, precisamente la nobleza española. Entonces se presentaron ante el doctor Nava que iban a apoyar el partido nazi Potosí. Miren nada más, eso ocurrió, eso ha sucedido en la historia. Bueno, hablando de política, que por eso San Luis Potosí, por ahí hubo una reunión de Juan Carlos Machinena, pero también por otro lado, pues cabe destacar que este es un proyecto de experimento, tal vez queriendo hacer la ciudadanización de esa candidatura, como lo hicieron un experimento con el Bronco, pero pues ya vimos que el Bronco fracasó, hombre, y luego el Bronco pues resultó que no es tan liberal como se piensa. Yo puedo decirle todo eso y no otra cosa, pero el liberalismo realmente convierte a uno, no solamente en que ya sé leer o escribir, sino ya también sé pensar, analizar, construir la arquitectura de un proyecto más grande, un verdadero proyecto alternativo para una nación, un proyecto que no le tenga miedo a lo nuevo, porque lamentablemente eso está sucediendo y no es así, claro. Allá Juan Carlos Machinena Morales, que sí, probablemente vaya a traer a un resto de priistas, pero no podrá definitivamente más allá, porque aún no son los tiempos. Ya se preparan y decir ya adelantamos, no. La preparación consiste en muchos años trabajando bien y bien y bien. Primero los pobres, después los pobres y antes los pobres. Así debe ser. Y eso es lo que yo tengo de visión de lo que se está sucediendo. Hace unos momentos también fueron muy repetitivos. Tengo la computadora que se descarga, y fueron muy repetitivos en el sentido de que qué va a pasar también con esas personas que están cometiendo. Pues es que tiene que venir la escalera, ya se viene variando, y ya empezó a llegar a los congresos, y ya también me empezaron a llegar los gobernadores, finalmente los municipios. El Congreso ya le está llegando los análisis. No se pueden emplear los recursos públicos para satisfacer a pequeños grupos de poder. Yo me pregunto, imagínense qué pasaría si el Congreso un día regresara a la gente y decir, bueno, ahí están todos los vehículos que tenemos. Pero en primer lugar, yo no entiendo por qué tiene que haber vehículos para el Congreso del Estado. 30, 40, 50, ya se les van a quitar esos botes. Si así diga fulanito, sutanito del canal X, Y, Z, amarillo, rojo, verde, azul, 20 y tantos, 30 y tantos,
del 1 al 20, el número que sea, no importa, así sean conductores, empresarios y todo, o sea, periódicos de cualquier índole, no van a poder hacer. El pueblo es primero y el pueblo es primero y seguirá siendo el pueblo primero. De eso vamos a estar defendiéndolo en todo tiempo y en toda forma. Y el tiempo nos está dando la razón. Y cada día se suman más voluntades a la cuarta transformación. Y bueno, pues es mi comentario político de este día. Muchas gracias.